Álvaro Obregón. Me llamo Álvaro Obregón Salido, el Manco, de Celaya. Fui militar y presidente de México. Nací el 19 de febrero de 1880 en la hacienda de Ziquisiba, en Sonora. Mi papá y mi mamá le ponían chido y tuve 17 hermanos. Lo malo es que cuando yo nací, mi papá se murió. Y uno que otro hermano también se murió. Tuve una memoria fotográfica. Me dedicaba a la agricultura mientras también estudiaba. Trabajé en una hacienda y poco después compré una finca y la llamé La Quinta Chilla. La mala suerte me persiguió porque mi esposa murió en el parto mientras daba a luz a dos gemelos que también murieron. En 1910 fui presidente municipal de Guatabambo. Francisco I. Madero se rebelaba contra Porfirio Díaz. Iniciaba la Revolución Mexicana. Y poco después, en 1912, yo reuní a 300 yaquis para apoyar a Madero, enfrentándome contra un güey que se quería rebelar. Ese güey era Pascual Orozco. Y esa fue mi primera batalla. La gané, obviamente. Victoriano Huerta asesina a Francisco I. Madero, entonces Huerta se pone como presidente, y nos sacamos todos de onda. Entonces Venustiano Carranza, otros y yo desconocimos el gobierno de Victoriano Huerta. Poco después proclamamos el Plan de Guadalupe, y me nombraron jefe militar de Hermosillo, Sonora, y comandante del Ejército del Noroeste. Francisco Villa era el comandante de la División del Norte, y Pablo González con el Ejército del Noreste, y los tres avanzaríamos a la Ciudad de México para derrotar a Victoriano Huerta. Inicié mi avance a la Ciudad de México batallando, tomando la ciudad de Culiacán, entre otras, Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. El que derrotó a Huerta fue Villa en la batalla de Zacatecas, y el 13 de agosto firmamos los tratados de Teoloyucan para funar a Huerta. Después de funar a Victoriano Huerta, Carranza y yo entramos victoriosos a la Ciudad de México. Dato curioso, yo estaba arrepentido y lleno de remordimientos por no apoyar a Madero. Entonces hice justicia y venganza para los que no apoyaron a Madero. Entonces puse impuestos de guerra a comerciantes y ricos. Y también imponiéndole préstamos forzosos. Les quité propiedades a los ricos y se los di a los trabajadores. Capturé a la mayoría de los acaparadores y los mandé a encarcelar. Como habíamos derrotado al presidente Huerta, nosotros tendríamos que decidir quién sería el siguiente presidente para gobernar México. Así que hicimos la convención de Aguascalientes. Ahí decidiríamos quién sería el presidente y también arreglaríamos uno que otro problema. La convención inició el 10 de octubre de 1914 hasta el 9 de noviembre de 1914. Yo apoyaba a Carranza, pero en la convención no me convenció mucho, no lo apoyé y entonces elegí a Eulalio Gutiérrez como el nuevo presidente. Cuando terminó la convención de Aguascalientes, todos se separaron y yo volví con Carranza. Fue cuando nos fuimos a Veracruz. Carranza me ordenó batallar contra Villa, y fue lo que hice. Entonces, ¡puf!, le empecé a ganar, porque yo jamás perdí ninguna batalla. Y lo derroté el 15 de abril de 1915. Ya solo quedaban pocos villistas por ahí dispersados, y pues me los quería chingar. Y por andar fregándolos, me fregaron a mí. Con una granada me volaron el... ¡Ah! Me fregaron. Me volaron el brazo derecho. Dato curioso. Mi brazo está exhibido en un monumento, en la Bombilla. Obviamente no es el real, ese ya se pudrió. Es un brazo de piedra. Después de derrotar a Villa y perder el brazo, me fui a mi rancho. Carranza bien salsas propone a una persona común y corriente para que fuera presidente. Propuso a Ignacio Bonillas. Dato curioso. En ese tiempo y antes, para ser presidente tenías que ser militar. Si no estabas en el ejército, no tenías por qué ser presidente. Ignacio Bonillas no era un militar, entonces ¿por qué tendría que ser presidente? Entonces yo por eso me postulé para presidente como candidato opositor. Y tuve mucho apoyo. Incluso mis compadres Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta crearon en Sonora el Plan de Agua Prieta para apoyarme a ganar la presidencia contra Carranza. El plan era hacer que el gobierno de Carranza cayera, y así fue. Se quedó solo y empezó a huir, y se lo cargó el payaso. Y al fin yo el 1 de diciembre de 1920 fui presidente. Hice muchas cosas mientras fui presidente. Una de las más importantes fue crear la SEP, Secretaría de Educación Pública. La creación de la SEP nos llevó a hacer más escuelas y promover el arte. También hice reformas laborales, reformas agrarias y reformas educativas. Y el 13 de agosto firmamos los tratados de Bucareli con Estados Unidos.
Ese tratado principalmente era para que Estados Unidos reconociera que yo era el caudillo invicto y que reconociera mi gobierno. Como yo era el presidente, quise postular a Plutarco Elías Calles para que fuera el siguiente. Y cuando Adolfo de la Huerta se enteró, el güey se rebeló. Su rebelión se llamó Rebelión de la Huertista. Entonces comenzó la batalla. Batallamos y obviamente gané. Me la p***ó. Ahora sí, Plutarco Elías Calles fue presidente y yo me regresé nuevamente a Sonora. Plutarco Elías Calles hizo unas mamadas y pues empezó la guerra cristera. Y para yo intentar arreglar las jaladas que estaba haciendo, le estuve pidiendo al Congreso que restableciera la reelección. Hasta 1927 que por fin logré que el Congreso estableció la reelección. Qué cagado. Yo luché por la no reelección y ahora la estoy pidiendo. Mientras estaba en mi campaña para ser nuevo presidente reelegido, tuve varios atentados de muerte, balaceras, bombas en mi coche y etc. Pasó el tiempo y volví a ser presidente. Hasta que el 17 de julio, mientras yo comía en el restaurante La Bombilla, en La Bombilla, se me acerca un güey. Era José de León Toral. Se me acercó, me iba a enseñar algo y de repente ¡pam, pam, 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 pam! Balazos en mi cholla. Según fueron 6 disparos y ahí me quedé muerto sobre mi plato de comida. Come saludable.